Muy buenas noches, que Dios le bendiga. Ahí estamos nuevamente en esta reunión de los días miércoles. Un momento muy hermoso donde podemos tener la familia reunida, podemos dialogar, podemos orar juntos y también podemos meditar un poco en la palabra de Dios. Como ustedes saben, venimos barriendo el libro de Reyes, Segunda Reyes, y llegamos ya al capítulo 23, en lo cual tenemos a Josías, un rey que rompe todos los mitos que había en aquel tiempo. Dejó de lado lo que hacían los abuelos, lo que hicieron los padres, y él volcó toda su vida hacia el Señor. ¿Y qué forma? De una forma extraordinaria. Lo primero que hizo, se puso en paz con Dios él y empezó a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y Dios lo fue bendiciendo día tras día. Estuvo muchos años en el reinado, pero en lo cual él armó algo que es extraordinario. Fue creciendo en la obediencia a Dios, hasta llegar a un momento que él toma una posición y una dirección muy grande. Por ejemplo, lo primero que encontramos en este capítulo es que Josías ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Lo primero que hace es renovar el pacto, es decir, volver a la fuente, volver a los escritos que habían quedado de lado en el templo. Y él tomó esos libros y lo empezó a poner en orden y empezó a hablarle al pueblo e hizo el pacto de nuevo. Aquel pacto que Dios había hecho con ellos, él lo renovó. Segundo que encontramos, que purificó el templo. ¿Saben lo que es purificar, no es cierto? Es sacar todo lo que es que no agrada a Dios. Sacar todos los que son estatuillas, todos los que son olores de sahumerios y todas esas cosas que se hacen en los templos paganos. Él lo sacó todo eso. Tercero, terminó con los ídolos. Sacó todos aquellos ídolos que había en aquel momento y empezó a darle lugar a Dios. Aquellos ídolos que venían de una forma muy triste, venían trabajando ellos. Por ejemplo, para agradarle a los dioses de estatuas que había, ellos tenían que matar a sus hijos y esa sangre de sus hijos tenía que ser esparcida en aquel altar, y entonces el dios de los altares se sentía satisfecho y los bendecía a ellos. Pero hay una cosa muy especial. Los reyes de aquel tiempo mataban a los hijos de los demás, no los hijos de ellos, sino los hijos de los demás, y en especial a las chicas, a las nenas. Los varones lo dejaban porque había algo en especial en ellos. Los tenían que esclavizar. Y de esa forma, esclavizándolos, podían servirle al rey y el rey se sentía muy satisfecho. Tercero, limpió todo lo que es brujería. Las brujerías que se hacían en el templo, en la casa de Dios. Por ejemplo, ¿qué era lo que se hacía en aquel tiempo? Por ejemplo, se tejían cosas en los lugares, en las piezas que había alrededor, y eran las piezas donde se tejían las cosas para las prostitutas. Y entonces él agarró y limpió todo eso. Y por último, cuando todo quedó limpio, hizo algo muy especial. Restauró la Pascua. Y esto es extraordinario lo que hizo, porque restaurar la Pascua restauró
lo que Dios había preparado en ellos en aquel tiempo. Cuando los sacó de la tierra de Egipto, Dios le hizo pacto e hicieron la Pascua porque habían quedado en libertad y empezaron a caminar. ¿Se acuerda aquella historia maravillosa? Cuando tenían que pintar los dinteles de las puertas y las ventanas, los postes, y donde pasaba el ángel de la muerte y veía aquella sangre. Eso pasaba de largo, porque en esa casa estaba cubierta por la sangre. La Pascua hoy en día es otra cosa, no es con dinteles de sangre, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Él fue hasta la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestros pecados y nos perdonó, nos levantó, nos limpió, nos santificó y nos prepara para la eternidad. Qué bueno es poder entender que para que Dios le agrade, nuestras vidas tienen que ser limpiadas. Tienen que ser limpiadas. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en cada uno de nosotros. Entonces es bueno que pensemos en esto, en renovar el pacto todos los días con el Señor, purificar nuestras vidas, sacar todo aquello que impide la comunión con Dios, terminar con los ídolos. Ustedes saben que hay ídolos en cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestros ídolos tal vez sea la familia, los hijos, los padres, los deportistas, tal vez sea la cama. Preferimos más dormir que ir a la iglesia. Y ese es un ídolo que estamos levantando. No solamente lo levantamos para nosotros, sino que lo estamos levantando a nuestros hijos. Porque nosotros nos quedamos, ellos también se quedan. Pero qué bueno es como padre de familia, como hombre del hogar, que nos levantemos, desayunemos, llamemos a nuestros hijos y nos vamos todos juntos a la casa de Dios. Dice en el capítulo 23 que Josías convocó a todo el pueblo, mayores y menores, e hizo el pacto. Y Dios nos invita, hermanos queridos, todos los domingos a hacer que renovemos ese pacto que Él hizo con nosotros, la cena del Señor, y que le recordemos. Fíjese lo que dice al final de este capítulo, pero yo te invito a que lo leas todo y vas a ver cómo Dios hizo pactos y fue limpiando y fue acomodando y fue llevando las cosas para llegar al versículo 22. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado la Pascua. Es decir, se habían olvidado de ese pacto que Dios había hecho con ellos. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Es decir, Dios había trabajado en este hombre y lo había restaurado, lo había llevado adelante. A eso lo hizo, pero no lo hizo él solo, sino que convocó a todo el pueblo. Fíjese cómo comienza en el versículo 1. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Jerusalén y de Judá, acompañados con toda la gente y habitantes de Jerusalén. Es decir, con toda la gente. No se quedó a nadie en la casa. Todos fueron juntos a adorar a Dios y a pedir la bendición de Dios. Y tengo que decirte algo que se escucha tanto en estos tiempos. Yo leo mucho la Biblia, yo oro mucho, yo ofrendo mucho, pero el domingo me quedo en casa. ¿Por qué? Porque hace frío, porque hace calor, por esto, por lo otro. Yo te digo, hermano querido, amigo querido, levántate,
Dale el primer lugar al Señor. Comenzá la semana honrando el nombre del Señor, porque Él ya te bendijo en la semana. Es bueno que le llevemos nuestras ofrendas de gratitud, nuestras alabanzas y nuestras adoraciones. Y comencemos la semana en la casa de Dios, desde el mayor hasta el menor. Nadie queda excluido, porque Dios habla tanto al niño, al joven, al hombre, a la mujer y al anciano. Y Dios quiere bendecir tu hogar y el mío. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa noche. Y te invito a leer el capítulo 23 y que oremos junto al Señor para que nos dé su bendición y renovemos este pacto que nos convoca a la mesa del Señor. Que Dios te bendiga.